Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha hecho temblar el mundo de las telenovelas turcas. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a destapar los secretos detrás del supuesto final del amor entre Burak y Neslihan. Antes de que empecemos con toda la carnita, quiero recordarles, a esos que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. No se van a arrepentir, porque aquí encontrarán los chismes más calientitos, las noticias más relevantes y los análisis más profundos de sus series y actores turcos favoritos. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Uy, desde que salió el rumor, las redes sociales han estado que arden, ¿verdad? Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, separados. Imposible, decían muchos. Otros, más suspicaces, comentaban que ya veían venir algo así. La verdad es que este tipo de noticias siempre generan un revuelo enorme, y más cuando se trata de figuras públicas tan importantes. Así que para ponerle un poquito de orden a todo este caos, vamos a analizar juntos lo que se sabe, lo que se rumorea y, lo más importante, vamos a tratar de separar la verdad de la ficción. Para entender bien el contexto, primero vamos a recordar un poquito la historia de amor de Burak y Neslihan. Se conocieron en 2013 durante el rodaje de la serie Al-Ku, o El amor está en el aire como la conocimos por estos lados. La química entre ellos era evidente, saltaba a la vista. En la pantalla interpretaban a Feride y Kamran, una pareja con una relación tormentosa pero llena de pasión. Y esa misma pasión, al parecer, trascendió la pantalla. La serie, una adaptación del clásico literario turco del mismo nombre, catapultó a ambos actores a la fama internacional. No solo fue la trama romántica lo que cautivó al público, sino la palpable conexión entre Burak y Neslihan. Los fans no tardaron en crear perfiles dedicados a la pareja, analizando cada mirada, cada gesto, buscando señales de un romance fuera de la pantalla. Y como ya sabemos, sus deseos se hicieron realidad. Su relación se hizo pública poco después del final de la serie y desde el principio se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Turquía. Su boda, en 2016, fue un evento espectacular, digno de una telenovela. Neslihan lucía radiante. Y Burak, con su eterna sonrisa, parecía el hombre más feliz del mundo. La ceremonia, celebrada en un lujoso hotel a orillas del Bósforo, reunió a lo más granado de la farándula turca. Los medios de comunicación hicieron una cobertura exhaustiva, mostrando cada detalle del vestido de la novia, el pastel nupcial y la decoración. Incluso algunos canales de televisión transmitieron en vivo fragmentos del evento. Poco después, en 2019, le dieron la bienvenida a su hijo Karan, consolidando aún más su relación. La llegada de Karan fue recibida con alegría por sus fans, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Burak y Neslihan compartieron algunas fotos del bebé en sus cuentas de Instagram, mostrando su faceta más tierna y familiar. Durante años, todo parecía miel sobre hojuelas. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, asistían a eventos públicos tomados de la mano. Una imagen de felicidad y estabilidad. Por eso, cuando empezaron a circular los rumores de crisis, nadie podía creerlo. Era como si la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno, se estuviera desmoronando ante nuestros ojos. Las revistas de corazón y los programas de televisión dedicaron horas de debate al tema, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera la noticia. Pero, ¿de dónde salieron estos rumores? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera chispa que encendió la hoguera fue la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales. Sabemos que las redes no son la vida real, pero en el mundo de las celebridades, la actividad en redes sociales suele ser un indicador del estado de una relación. De repente las fotos juntos eran menos frecuentes, los mensajes dedicados desaparecieron, y claro, el público empezó a sospechar. Los fans más acérrimos comenzaron a analizar minuciosamente las cuentas de Instagram de ambos actores, comparando la frecuencia de sus publicaciones, los comentarios que dejaban en las fotos de los demás y los me gusta que daban. Cualquier cambio, por pequeño que fuera, era interpretado como una señal de problemas en el paraíso. Otro factor que alimentó los rumores fue la supuesta falta de apoyo mutuo en sus proyectos profesionales.
Neslihan protagonizó la exitosa serie Sefirin KZ, o La hija del embajador, mientras que Burak se centró en sus proyectos como productor y en su papel como Osman Gazi en la serie Kurulus, Osman. Algunos medios de comunicación afirmaban que no se veían el uno al otro en los sets de grabación, que no se felicitaban públicamente por sus logros. En fin, pequeños detalles que, sumados, generaban una sensación de distanciamiento. Algunos incluso llegaron a afirmar que existía cierta rivalidad profesional entre ellos, ya que ambos eran considerados estrellas de primer nivel en Turquía. Esta competencia, supuestamente, habría generado tensiones en su relación. Pero la verdadera bomba que hizo explotar todo, fue un rumor que hablaba de una tercera persona en discordia. Se decía que Burak había sido visto en compañía de otra actriz, una joven promesa del cine turco. Imagínense el escándalo. Por supuesto, esta información nunca fue confirmada, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y acusaciones. La supuesta tercera en discordia fue identificada por algunos medios como Busra Debeli, una talentosa actriz conocida por su participación en varias series y películas populares. Aunque no hubo pruebas concretas que la relacionaran con Burak, su nombre fue arrastrado al torbellino de los rumores, y su imagen pública se vio afectada. Hasta el momento, ni Burak ni Neslihan han confirmado ni desmentido los rumores de separación. Silencio absoluto. Y este silencio, por supuesto, no hace más que alimentar las especulaciones. Algunos dicen que están esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial, quizás después de que finalicen sus proyectos actuales. Otros creen que están intentando solucionar sus problemas en privado, lejos del escrutinio público. Y otros, los más optimistas, esperan que todo sea un malentendido y que pronto los veamos juntos y felices de nuevo. Este silencio estratégico, sin embargo, también ha sido interpretado como una confirmación implícita de los rumores. Algunos expertos en relaciones públicas señalan que en situaciones como esta, la mejor estrategia suele ser negar categóricamente la información si es falsa, o emitir un comunicado explicando la situación si es verdadera. El hecho de que Burak y Neslihan hayan optado por el silencio ha llevado a muchos a creer que algo realmente está sucediendo entre ellos. Ahora vamos a analizar un poquito más a fondo las posibles causas de esta supuesta crisis. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la vida de las celebridades es muy diferente a la nuestra. Están constantemente bajo el escrutinio público, su vida privada se convierte en un espectáculo y la presión mediática puede ser insoportable. Mantener una relación estable en esas condiciones no es nada fácil. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, sus palabras son interpretadas de mil maneras diferentes y su vida personal se convierte en objeto de debate público. La falta de privacidad y la constante presión pueden generar estrés, ansiedad y dificultades para mantener una relación sana y equilibrada. Además, tanto Burak como Neslihan son personas muy ambiciosas y comprometidas con su trabajo. Sus agendas suelen estar llenas de proyectos, viajes y compromisos profesionales. Es posible que la falta de tiempo y la distancia hayan afectado su relación. La monotonía, la falta de comunicación y el desgaste emocional son factores que pueden influir en cualquier pareja, y las celebridades no son inmunes a ellos. La exigencia de sus carreras los obliga a pasar largas temporadas separados, lo que dificulta mantener la chispa y la conexión emocional. Otro factor importante a considerar es la diferencia de edad entre ellos. Burak es mayor que Neslihan, y aunque esto no siempre es un problema, puede generar diferencias en cuanto a las prioridades, los intereses y las expectativas en la vida. Recordemos que Neslihan es una mujer joven con una carrera prometedora por delante, mientras que Burak ya está más establecido y quizás busque otro tipo de estabilidad. Estas diferencias generacionales, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y desencuentros. Por supuesto, también es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que ya no son felices juntos. A veces el amor se acaba, las personas cambian y las relaciones se desgastan. Y aunque duela admitirlo, es mejor separarse a tiempo que seguir juntos por costumbre o por las apariencias. No todas las historias de amor tienen un final feliz, y a veces, la mejor decisión es tomar caminos separados. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? Como les decía, ni Burak ni Neslihan han dicho nada al respecto. Lo más probable es que sigan manteniendo silencio hasta que estén listos para hablar. Mientras tanto, nosotros seguiremos especulando, analizando cada una de sus acciones y esperando alguna señal que nos revele la verdad.
Los medios de comunicación, por su parte, seguirán buscando cualquier pista que les permita confirmar o desmentir los rumores. Los paparazzi estarán al acecho, esperando captar una imagen que revele el estado real de su relación. Lo que sí podemos hacer es evitar caer en chismes infundados y respetar su privacidad. Recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. Y aunque nos encanta el drama y el chisme, es importante mantener un poco de empatía y no juzgar a la ligera. No olvidemos que Burak y Neslihan son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y defectos, y que merecen respeto y comprensión, especialmente en momentos difíciles. En definitiva, el final del amor entre Burak y Neslihan es un misterio que aún está por resolverse. ¿Será cierto que se han separado? ¿O será todo un malentendido? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos aquí con los ojos bien abiertos, listos para contarles todas las novedades. Y pase lo que pase, recordaremos con cariño la historia de amor de Burak y Neslihan, una historia que nos cautivó y nos hizo soñar. En resumen, hoy hablamos de los rumores de separación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, repasando su historia de amor, analizando las posibles causas de la crisis y reflexionando sobre el impacto de la fama en las relaciones personales. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los posibles motivos detrás de esta supuesta separación, sin olvidar la importancia de respetar su privacidad y evitar caer en juicios infundados. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de chisme y especulaciones. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Burak y Neslihan se han separado? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de estos rumores? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que la presión mediática ha jugado un papel importante en su relación? ¿O creen que simplemente se han desenamorado? Dejen sus teorías en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho. Besitos y hasta la próxima. No se pierdan nuestro próximo vídeo, donde analizaremos el impacto de esta noticia en el mundo de las telenovelas turcas. Los esperamos.